¿Ya empieza a grabar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cuál es la infraestructura que se requiere para lograr energías limpias. Primero quiero explicarles o aclararles que la mayor parte de mis comentarios se refieren a México porque es el país en el que vivo y es el que más conozco, aunque sí hay ciertos elementos que son generales porque se refieren a la fabricación de los componentes que se requieren para crear energías limpias. Antes de hablar de las energías limpias, quisiera hacer una pequeña explicación de lo que ha pasado con el petróleo en México. Afortunada o desafortunadamente, tenemos mucho éxito con nuestro petróleo porque había un gran mercado para el petróleo mexicano hasta que lamentablemente se descubrió que el contenido de azufre del petróleo mexicano va más allá de la norma, o sea, está por encima de la norma y por ello se dejó de vender mucho petróleo que antes se utilizaba como combustible de los barcos, de las naves, porque no importaba tanto el contenido de azufre. Hace no muchos años se estableció la norma de que la cantidad de azufre que debía contener el petróleo para ser utilizado como combustible para las naves o para los barcos debía ser de tal forma que era menor, no tengo la cifra exacta de la cantidad de azufre, pero por eso el petróleo mexicano en un momento dejó de poder ser utilizado en los barcos porque afectaban o dañaban la maquinaria de los barcos. Eso produjo que el petróleo que ya había sido extraído para ser vendido quedó almacenado, por lo cual México hubo un momento dado recientemente que tuvimos demasiado petróleo que estaba almacenado precisamente. Y entonces pues tuvimos que hacer uso de ese petróleo en alguna forma porque teníamos que usarlo. No podía quedar almacenado ahí para siempre. Y entonces, obviamente, se ha utilizado en nuestras plantas termoeléctricas que utilizan el petróleo o que utilizan el gas para la producción de electricidad. Dicho ello, ya al final explicaré por qué estoy hablando de esto. Entonces, me voy a dirigir a que, además de que en México, como digo, se está utilizando el petróleo y el carbón mineral, porque como ya dije, el carbón vegetal no contamina. Nada más quiero aclararles que México no es el único país en el que se usa petróleo y en el que se usa carbón mineral. Siempre se ha usado carbón mineral y petróleo en los países europeos. Siempre, sobre todo en Inglaterra, en Alemania, por ejemplo, nunca se ha dejado de utilizar el carbón mineral y el petróleo o el gas para producir electricidad y obviamente cuando se dio la invasión de Putin a Rusia, o sea, se dio este conflicto bélico, lo primero que hizo la Unión Europea es sancionar a Rusia con toda una serie de medidas económicas. Y entonces la respuesta de Putin fue impedir la llegada del gas, sobre todo, a la Unión Europea, sobre todo a Alemania. Entonces, por eso es que insisto en que en Europa se utiliza carbón mineral, gas y petróleo
para producir energía eléctrica. Pero ya tomando en cuenta lo que se refiere a las energías limpias, les puedo decir que los componentes que contienen las energías limpias son de muy diversa índole, y empezaré a hablar por lo que se refiere a los componentes de la energía solar. Como todos sabemos, y si no yo se los cuento, la base de la energía solar se obtiene de lo que llamamos celdas fotovoltaicas que captan el calor del sol y se convierte en energía eléctrica. Pero, ¿de qué están compuestas estas celdas fotovoltaicas? Pues estas celdas fotovoltaicas, los tableros sobre los que están las celdas fotovoltaicas, las bases sobre las que se colocan estas celdas fotovoltaicas, están formadas por toda una serie de elementos cuya fabricación, cuya producción, no podemos evitar que se requiere la utilización de combustibles fósiles, de gas, de carbón, mineral y de petróleo. Las celdas fotovoltaicas, como ya lo mencioné en un TikTok anterior, contienen litio, contienen cobalto, contienen plata, entre otros elementos que, si recuerdan, hablé de ello tomando el nombre de lo que llaman minería urbana, porque se reciclan esos elementos para crear nuevas celdas fotovoltaicas. Sin embargo, las mismas celdas están hechas de vidrio, que contiene el litio, el cobalto, etc. Y el vidrio es el resultado de la mezcla de sílice con carbonato de calcio. Para que esta mezcla se logre, se requiere de un enorme horno de fundición que debe alcanzar temperaturas arriba de los 1100 grados centígrados. Y estas temperaturas hasta la fecha únicamente se logran a través de la inducción de energía eléctrica que proviene de combustibles fósiles. Ahora bien, para unir estas celdas fotovoltaicas se requiere en sus paneles de acero o aluminio, que para obtenerse este acero también se requiere de energía eléctrica que proviene de combustibles fósiles, es decir, de petróleo o gas. Estoy hablando de forma muy genérica porque no podemos entrar en detalles que me implicarán a mí un estudio larguísimo. Hablando de la energía eólica, se necesita, para empezar, acero, cobre y cemento para los postes en donde se va a colocar hasta arriba el generador eólico que va a captar la fuerza de las aspas o hélices, álabes, aspas o hélices, que al moverse por el viento captan a través de este generador eólico lo que se va a convertir en energía eléctrica. Para la producción de estos postes se necesita también energía eléctrica proveniente de petróleo, gas y carbón. Asimismo, los álabes, las astas, están hechas de fibra de vidrio y resinas epóxicas. Esto quiere decir que para su fabricación es indispensable la energía proveniente de combustibles fósiles. Hablando de la energía nuclear, el reactor que les conté
que antes de que se activara el reactor de Laguna Verde en México, que es el único, la única fuente de energía nuclear que tenemos, la única planta de energía nuclear, yo estuve en el corazón de ese reactor, y el reactor está hecho de aceros especiales que también para producirlos se requiere de combustibles fósiles. Y vámonos a las baterías, que como debemos saber están formadas de varias pilas que están encapsuladas en un contenedor de hierro o acero inoxidable, para cuya obtención nuevamente requerimos de combustibles fósiles. Esto es en cuanto a la infraestructura de lo que llamamos energías limpias. Pero, ¿qué pasa con los elementos de esas energías limpias cuando deben ser desechados? ¿Cuánto contamina la destrucción de una pila o de un conjunto de pilas que forman una batería? ¿Cuánto? ¿Cuánto contamina la destrucción de los álabes o hélices que se requieren para producir energía eólica? ¿Y cuánto se requiere para impedir que haya fugas en la más mínima fisura de una planta de energía nuclear, para que la radiación que emite esa fisura no dañe al cuerpo humano, tema del que también ya hablé anteriormente? Y para terminar, lo mismo pasa con esos generadores eólicos que están en la cabeza de los postes y que reciben todo el resultado del movimiento del viento a través de los álabes. Lamentablemente, tal vez la destrucción de todos estos elementos que producen energías limpias contaminan, tal vez, yo no lo puedo asegurar, mucho más de lo que contamina la producción de energía eléctrica a través de los energéticos fósiles, como sería el petróleo. Las baterías, sobre todo, yo no tengo las cifras, pero lo que sí recuerdo, que cuando yo estuve la última vez en Israel de visita a amistades y familia mía, en cada esquina había como un contenedor para ahí dejar todas las botellas de plástico, las Coca-Colas, el agua, etc. Y otro contenedor más pequeño para las pilas y las baterías, porque la destrucción de esas pilas y las baterías es terriblemente contaminante. Los álabes que forman la energía limpia llamada energía eólica, que es el viento, se han convertido en un gravísimo problema para 2 o 3 países, que no recuerdo ahorita cuáles, pero lo leí hace más de 1 año y medio, en Europa. Y es que cuando un álabe se maltrata, se rompe o se desgasta y hay que cambiarlo por uno nuevo, no saben qué hacer ya con esos álabes, porque esas resinas epóxicas que lo forman con la fibra de vidrio, para destruirlos, contaminarían el ambiente en una forma terriblemente grave, y por lo tanto lo que están haciendo es almacenándolos en lugares que verdaderamente ya están saturados con tanto producto de estos álabes. Entonces, por un lado está la saturación, por ejemplo en México, del petróleo que tenemos almacenado. Por el otro lado, Europa está saturada de elementos de desecho, de lo que llamamos energías limpias. Y a todo esto que voy, no es a que nos cortemos las venas y ya digamos, ya el cambio climático va a acabar con nosotros. No. Probablemente no saben, pero yo
además de que estudié Relaciones Internacionales, para poder hacer mi tesis de licenciatura, quise hacer una evaluación de los programas de cooperación científica y tecnológica internacional que estaba llevando a cabo México con otros países y con otros organismos multilaterales, como sería la FAO, como sería la OEA, etc. Por lo cual, tuve que basarme en lo que nosotros en México consideramos áreas prioritarias para el desarrollo del país. Y entonces tuve la fortuna de que el director general del CONACYT en ese entonces me apoyó dándome la asesoría de un matemático que me permitió hacer una tesis basada en un método que se llama método Electra y que lleva a la conclusión de cuáles son los mejores proyectos o los peores en función de matrices de concordancia y discordancia. Todo este rollo que me estoy echando es porque yo tuve que revisar más de 4,000 proyectos, entre los que estaban muchísimos proyectos en el área de energéticos y otros en el área de tecnología de alimentos, etcétera, que me permitieron tener un conocimiento, por supuesto que no muy profundo, no soy ingeniera, pero sí soy una persona que estudio y trato de entender lo que estoy leyendo para aprenderlo y así poder digerirlo. Y eso me llevó a tener un conocimiento mayor del que podría haber tenido simplemente como licenciada en Relaciones Internacionales. Aunado a ello, se me invitó por parte del gobierno de la India a ser consejera científica de México en la India, lo cual me permitió participar en toda una, o no participar, sino visitar toda una serie de centros de investigación, muchos de ellos vinculados con la energía. Por ejemplo, hace poco hablé con ustedes en un TikTok de la biomasa, de lo que se llama bioenergía. Entonces, todas esas experiencias me han permitido tener como una idea un poco más imparcial, digamos, y tal vez un poco más aterrizada en la realidad de que por el momento no tenemos la panacea para solucionar la manera en que actualmente la sociedad internacional vive y que es a través de toda una serie de insumos como es el smartphone, como es la luz eléctrica, como son los automóviles eléctricos o no, etcétera, que nos obligan a requerir de energía para nuestra cotidianeidad. Y entonces esto lo que me lleva es a concluir que por un lado las energías limpias no son la panacea y por otro lado el petróleo, los combustibles fósiles, que al fin y al cabo, como se llaman fósiles, también se llaman no renovables, es porque va a llegar un momento en que ya no vamos a tener las energías fósiles, no vamos a tener petróleo. Y entonces creo que además de que se ha satanizado el uso del petróleo, lo que yo como científica vinculada al desarrollo tecnológico, que llevo más de 20 años al respecto, considero que es muy importante no dejar de lado hacer investigación tecnológica para mejorar o para disminuir los gases que la utilización del petróleo producen y que contaminan el ambiente, con lo que ya hablamos de lo que es el efecto invernadero, y al mismo tiempo que no se detiene la investigación tecnológica para las baterías de los carros eléctricos, para toda una serie de elementos, como ya lo dije, de la energía solar, también se haga investigación en lo que se refiere a la disminución de ese efecto negativo que la utilización del petróleo tiene en nuestra atmósfera. Y al respecto conozco de 3 proyectos
podemos llamar que están a nivel de planta piloto, de proyecto piloto. Esto quiere decir que están como apenas en una etapa experimental para conocer el resultado. Uno de ellos se le llama filtros dinámicos y otro que he oído hablar de él se llama filtros paraguas, que pueden ser fríos o calientes. El detalle de estos filtros y de estas tecnologías o innovaciones tecnológicas, tal vez cuando yo ya tenga más conocimiento al respecto les pueda hablar de ello. Ahorita lo único que sé es que está la intención, que está la inquietud y que está la base científica y tecnológica para lograrlo. Lamentablemente, lo que no tenemos es la voluntad política de la mayoría de los gobiernos para invertir en determinadas cuestiones que podrían efectivamente llevar a la solución del problema de la utilización del petróleo, aunado también a los intereses de los grandes dueños del poder del mundo, que como ya lo dije también en otro TikTok, les interesa más la utilización del petróleo para la petroquímica, que nos llevaría a los pañales, los cosméticos, inclusive alimentos, que para solucionar el problema de la contaminación al medio ambiente. Ya para terminar, así se me ocurrió, le preguntaba yo a Gabriel, que como ya les he dicho muchas veces, mi esposo tiene mucha experiencia en todo esto. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que significa una guerra y cómo contamina una guerra? Por ejemplo, ¿cómo se mueven los tanques de guerra? Los tanques de guerra se podrían mover con baterías, como un auto eléctrico. Pues podemos pensar que un tanque pesa más de 6 toneladas y que requiere, como ya lo dije, de varios litros de petróleo, de gas, de combustible fósil para poder moverse. Pero también vamos a preguntarnos cómo se mueven los drones, cómo se mueven los aviones y naves que, gracias a la inteligencia artificial, están moviéndose en el espacio y en diferentes áreas. Estos drones, estos aviones, utilizan lo que se llama corriente directa, que efectivamente llegan a través de señales electromagnéticas. Quiere decir que no contaminan el ambiente, pero ¿cuánto se requiere, por ejemplo, para poner a trabajar a la maquinaria de una fábrica que produce esos drones? Porque lamentablemente la cantidad de energía eléctrica que se requiere para poner a funcionar una fábrica, una planta que produce desde las celdas fotovoltaicas hasta los drones, hasta los aviones, los submarinos, etcétera, todavía no se ha logrado que se pueda utilizar exclusivamente la energía limpia, no de combustibles fósiles, para que toda una fábrica pueda funcionar. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí y cualquier pregunta, comentario que quieran hacerme, les voy a agradecer que me digan de dónde son para yo tener una idea de cuál es su realidad, de dónde viven, etcétera. ¿Sale? Entonces estoy a su disposición. Alex dice, ¿cree que el petróleo sigue siendo un recurso? Sí. Hasta el momento creo que no hay otra manera de lograr energía eléctrica que sustituya
más bien no que sustituya, sino que complemente en las energías limpias. Y también está el carbón. Además del petróleo está el carbón, que se llama carbón mineral, que se obtiene como mineral. Porque recuerden que también se puede lograr el carbón vegetal, del que ya hablé en ocasiones anteriores. ¿Cree que los autos eléctricos contaminan menos? ¿Qué? ¿Cree que los autos eléctricos contaminan menos? Los autos eléctricos como tales sí contaminan menos. Lo que contamina es todo lo que se necesitó para fabricar ese auto eléctrico. Y para fabricar ese auto eléctrico se necesitaron muchos elementos, pero además algo muy importante. La batería que tiene el auto eléctrico se tiene que conectar a una fuente de energía que proviene del petróleo. Ya hablé en una ocasión de todo el costo de lo que son los autos eléctricos, porque no solamente es que utilizan una enorme cantidad de petróleo para la fabricación de sus elementos, sino que se necesita una gran cantidad de energía eléctrica con la que tienen que cargar las baterías de esos automóviles. Y también pasé inclusive un video de ¿cómo se llama? Deutsche Welle, que es la empresa de noticias alemana, donde se habla, cuando se está hablando de la obtención de cobalto, de que sustituir y destruir esas baterías de los automóviles eléctricos resulta terriblemente costoso y mucho más contaminante. Dice, soy de Puebla y deseo saber cómo mejorar mi perspectiva personal. Su perspectiva personal con respecto a qué? ¿A qué estudiar? ¿A qué dedicarse? A ver si es hombre o mujer, más guapo, más bonita. ¿A qué se refiere con mejorar su perspectiva personal? Si se desea la perspectiva personal hacia su vida y el entorno, lo único que siempre he recomendado es optimismo y alegría de vida. Renata dice, soy de Querétaro, pero ¿cuánto tiempo será posible la energía con petróleo? No puedo dar una fecha. Tenemos estudios. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando terminó el periodo, ustedes que son todos jóvenes a lo mejor ni saben de qué les estoy hablando, pero cuando terminó el periodo presidencial de Luis Echeverría, dio a conocer todo el petróleo con el que contaba México cuando terminó su periodo, y le dio la silla presidencial a López Portillo. José López Portillo recibió un país que se presumía que era riquísimo porque teníamos muchísimo petróleo, y lo que todo el mundo ha dicho, y yo estoy de acuerdo, es que lamentablemente no supimos administrar la riqueza que nos provocaba el petróleo, porque tuvimos tanto que inclusive fuimos considerados para formar parte de un organismo internacional de producción de petróleo que se llama OPEP, que seguramente han oído hablar de este organismo, y este organismo, quienes verdaderamente lo dirigen, los líderes de este organismo son los países árabes, Arabia Saudita, Irán, Yemen, etcétera, que tienen la gran cantidad de petróleo que domina, y por eso hay tanta sumisión a las decisiones de estos países árabes, porque son los que tienen la riqueza del petróleo y desconocemos verdaderamente cuáles son sus reservas. Lo que sí tengo entendido es que los Estados Unidos, que parece ser que tiene una enormísima cantidad de reservas petroleras, precisamente las tiene en reserva, utilizando y comprando petróleo de otros países, como Venezuela, que Venezuela se queja de la hegemonía norteamericana, en que son unos malditos, sí, pero les venden petróleo.
Y los Estados Unidos, que siempre van un paso adelante, porque tampoco son unas blancas palomas, tienen guardado su propio petróleo y están utilizando el petróleo en los mercados internacionales, y tal vez, esa es una deducción mía, están guardando el petróleo, como ya lo dije, para utilizarlo en productos petroquímicos que le van a dar una mayor riqueza económica a los países que lo producen. Dice, soy de Michoacán y se está viviendo sequía, pero se usan cañones antigranizo. ¿Cree que sea la causa? Híjole, no sé. Es que es muy complejo el problema de la sequía versus las inundaciones, precisamente de alguna manera provocada por lo que hemos llamado el cambio climático, que ahora se utiliza lo que se llama el fenómeno del Niño. Provocar granizo, no sabía que se provocaba granizo. Lo que sí sé es que cuando hay una gran sequía, se trata como de, en alguna medida, no sé cuál sea el término, de bombardear las nubes para que provoquen lluvia. Renata dice, muchas gracias. El que le preguntó sobre mejorar su perspectiva, dice, ok, perfecto. Muchas gracias, entendí. Ah, qué bueno. Me da gusto. Aquí preguntan que si usted es Team Sheinbaum. ¿Qué? Si está a favor de Sheinbaum. No, ya lo dije en varias ocasiones. Yo no estoy a favor de Sheinbaum. Yo no estoy a favor de Sheinbaum, no estoy a favor de López Obrador, porque yo sí sé quién es López Obrador y obviamente sí sé quién es la Sheinbaum. Casualmente, fíjense, ahí va el chisme. Tengo una persona muy cercana a mí que resulta que es familiar de la Sheinbaum. Y quiero aclarar a todos los que dicen que ella no nació en México y que la Constitución dice que para ser presidenta hay que ser mexicana, hijos de mexicanos. Claudia Sheinbaum nació en México de madre y padre mexicanos. Sus abuelos llegaron de Bulgaria y de Ucrania, de donde sea, que no son mexicanos, obviamente, pero sus padres sí son mexicanos. Y la madre de la Sheinbaum es una de las científicas más importantes de la UNAM, al grado de que le acaban de dar el premio de ciencias. Entonces, la Sheinbaum era un ser que venía de una familia que llaman de izquierda, que algún día dedicaré todo un directo para hablar de las ideologías. Y la Sheinbaum, además de venir de una familia de izquierda, aunque crean que viene de una familia de la opulencia por el mero hecho de ser judíos, no es cierto. Es una familia económicamente estable. Ella es una científica que, como ya dije, respetable, que también se formó en el extranjero. Su doctorado precisamente es sobre ingeniería del medio ambiente. Ella estaba preocupada por los problemas del medio ambiente, tanto así que López Obrador, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, nombró a Claudia Sheinbaum su secretaria del medio ambiente. Precisamente ahí yo supe quién era el señor López Obrador y quién era Claudia Sheinbaum. Porque, como lo he dicho en muchas ocasiones anteriores, yo no sé qué pasa. En cuanto empiezan a disfrutar de lo que es el poder político, su esencia de seres humanos desaparece. Yo verdaderamente creo, aquí no es las, los y les. Hay los hombres, las mujeres, o sea, femenino, masculino y políticos. Porque los políticos se olvidan de dónde vienen, se olvidan de para quiénes deben estar, por algo fueron elegidos, y se olvidan inclusive de los amigos, de la lealtad
y de la solidaridad, salvo consigo mismos. Y eso le pasó a Claudia Sheinbaum. Claudia era, repito, una científica reconocida. Y ya se le olvidó y se convirtió en un títere del actual presidente para lograr ella la silla presidencial. Si lo va a lograr o no, no sé, pero si llegara a lograrlo, a mí me encantaría que se despojara de esa característica de títere y volviera a ser la científica que fue, que además no hizo nada en este sexenio para apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que el actual partido definitivamente tiró a la basura, alegando de que hasta que llegó la 4T, o sea, la cuarta transformación, la ciencia era neoliberal, como si la ciencia o el conocimiento tuviera una ideología. Renata igual nos pregunta, ¿cuál es su formación? Mi formación es muy interesante. Fíjese que yo entré a la universidad a estudiar odontología porque mi mejor amiga quería estudiar odontología. Entonces llevé un año de odontología, lo cual me permitió pues, tener una base que hasta la fecha recuerdo de anatomía, de patología, de investigación de microbiología en un laboratorio, etc. Lamentablemente para mí, ahora lo digo, conocí a una persona, me enamoré, me casé y me fui a vivir a Costa Rica, porque él era costarricense. Digo desafortunadamente, pues porque no fui muy feliz. Y bueno, él falleció, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero el hecho es de que estando en Costa Rica, tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de Israel allá, porque yo era la única persona dentro de la comunidad judía de Costa Rica que hablaba español, inglés, hebreo e yiddish. Por lo tanto, me contrataron y pude empezar a conocer lo que se refiere a las relaciones diplomáticas. No voy a hablar ahorita de lo que sé en cuanto al Estado de Israel, sino en cuanto a las relaciones diplomáticas. Y entonces regreso a México y tengo la oportunidad de entrar a trabajar a CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como secretaria al área internacional de CONACYT, y luego me da la oportunidad de ser un técnico más. Pero también eso me permite, por estar en el área internacional, de entrar a estudiar a mis 34 años la carrera de Relaciones Internacionales, cuya licenciatura acabo de mencionar. Hice una tesis de evaluación de los programas de cooperación internacional. Después de eso hice una maestría en gestión y política científica y tecnológica, y posteriormente, ya así como por gusto, hice una maestría en historia de la filosofía. Por lo tanto, me precio de ser una combinación de humanismo y ciencia y tecnología, y ausencia total de modestia. ¿Usted cree que la autocracia y el despotismo, perdón, es el peligro más grave de las democracias mundiales? Es que no es el peligro de las democracias. O hay democracia, o hay despotismo, autoritarismo, que deriva de la dictadura. La dictadura generalmente es de un solo hombre y es el que decide por el resto. Y entonces cada uno de nosotros, que tenemos el libre albedrío desde que nacimos, tenemos la posibilidad de permitirlo o no. Yo tuve un TikTok, me perdonan, en donde hablo, porque vi una mujer sensacional española que tiene su canal, que habla de la estupidez humana. Y la estupidez humana, la peor y la más peligrosa, es un estúpido con poder. Y ese estúpido con poder se convierte en un dictador que no deja que los demás tengan libertad.
La esencia del ser humano debe ser libre, ¿no? Sam nos dice, te quiero Miriam, tus videos me dan años de vida, estudio, historia, geografía y siempre te veo. Ay, pues muchas gracias, agradezco muchísimo tus palabras. Aquí nos dicen, señora sionista, qué rancio llegar a su edad y ser sionista. ¿Qué? Qué rancio llegar a su edad y ser sionista. Bueno, pues eso lo podemos considerar como una agresión, pero le voy a decir, lo rancio es lo viejo. Y lo viejo, lo único que puede ser viejo y tener valor por ser viejo son los vinos. Que ahí sí, si es un vino rancio, entonces es un muy buen vino. Yo no soy sionista, porque si fuera sionista estaría viviendo en Israel, no en México. Yo soy mexicana con una tradición judía. Y el sionismo fue el resultado de una intención de un grupo de perseguidos judíos de Europa que provocaron que se llegara a lo que ahora es el Estado de Israel. Y esa persecución judía, yo aquí sentadita en México, soy el resultado de esa persecución judía o sionista, como tú la mal llamas, porque mi madre llegó a México a los 11 años con su mamá y sus hermanos, mi abuela era viuda, para salvarse de la persecución judía en Polonia, y mi padre llegó 2 años después, también del Imperio Austrohúngaro, perseguido por ser judío. Y además tuvieron que esperar a que mi abuelo, padre de mi padre, tuviera que ser liberado del ejército, porque en el Imperio Austrohúngaro y en toda Europa Central, a los primeros que mandaban al ejército eran los judíos. Y mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial obligado por ser judío. Y para que se enteren, la base del movimiento bolchevique que llevó a la revolución rusa soviética, cuyo fundamento es el comunismo que desapareció en 1991, la base comunista o socialista fue producida y apoyada por judíos que se metieron a la revolución esperando que al tener un gobierno socialista iban a dejar de ser perseguidos como judíos, con la falacia de que el socialismo considera que todos los seres humanos son iguales. Renata dice, ¿cada cuándo hace lives en vivos? Pues lo estoy haciendo cada 3 semanas, pero a propósito, les quiero decir que de hoy en 15, que es 6 de marzo, voy a hacer un directo sobre cuál ha sido el papel de la mujer en la historia de la humanidad, desde que se vivía en las cavernas hasta lo que pasa actualmente en el 2024 en el mundo entero, sobre todo con las mujeres que tienen que dedicarse al campo, a la producción de alimentos. Eso se los dejo para dentro de 15 días, 6 de marzo, porque el 8 de marzo celebramos, que no debería ser así, deberíamos celebrarlo todos los días, la importancia de ser mujer en esta sociedad. Juan Alberto dice, saludos desde Hidalgo, me encantan sus videos. Y a mí me encanta Hidalgo, he estado en Tula muchas veces. Ok, dice, mi familia llegó a México desde Palestina perseguidos por los judíos. No es cierto, que me lo demuestre. Ningún judío persiguió a palestinos,
porque hasta 1948 todos los seres humanos que vivían en el territorio que se llamaba Palestina eran palestinos, judíos, árabes, musulmanes, cristianos, drusos, etcétera. Todos tenían la nacionalidad, y se llama así, Palestina, porque el territorio donde vivían era Palestina. Los palestinos no son perseguidos por judíos. Y hay un directo, ¿cierto?, que hice, creo que el 15 de diciembre, esta persona que asevera eso, que lo revise ese directo, que está en YouTube, en mi canal de YouTube, que se llama Desde la Mirada Weiser, para que se informe quiénes son los palestinos, quiénes son los israelíes, quiénes son los países árabes y quiénes son los que forman la Organización de las Naciones Unidas. Y ya que lo veas, entonces me buscas y discutimos, ¿sale? Danop dice, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, la quiero mucho. Muchísimas gracias. Les voy a contar por qué estoy haciendo todo esto. Tenemos elecciones en este país dentro de 3 meses y 10 días. Y lamentablemente yo sentí que había una falta de información en los jóvenes. Y la mejor manera que yo vi de llegarle a los jóvenes era a través de TikTok. ¿Por qué? Porque todos ustedes jóvenes ya traen el chip y saben manejar, porque yo de TikTok no tenía ni idea, ni siquiera qué era. Y gracias a Dani y a una queridísima amiga que me dio la idea del canal de YouTube y esto, que se llama Erika Munguía, estoy aquí sentada delante de ustedes con la mera intención de participar información. Yo no quiero convencernos ni de que sean judíos, ni de que sean capitalistas o no, porque todo eso vale madres, perdónenme. Lo que importa es ser un ser humano decente y respetable y que respete a los demás. Esa es la intención que he tenido aquí sentada, y créanme que me da mucho gusto y agradezco a la vida tener todavía la capacidad intelectual, aunque a veces ya ven que me ataque el Alzheimer y se me elevan las palabras, pero la intención es simplemente de que si tienen la posibilidad de tener cierta información, pues lo tengan. El conocer no duele y no cuesta. Ok, dice, usted es muy amable al transmitirnos sus conocimientos, lástima que no a todos se les pegue algo. Sí, es que son demasiados juntos y hay que revisarlo. Llevo más de 400 videos desde que empecé el 19 de mayo del 2022. La gente está contenta con el pan y circo del gobierno y es peligroso todo nuestro desconocimiento. No entendí. Ajá, la gente está contenta con el pan y circo del gobierno y es peligroso todo nuestro desconocimiento. Sí, exactamente. La tristeza es que los que quieren acceder al poder aprovechan la ignorancia o la falta de conocimiento del resto de las personas para gobernarlas. A mí me duele muchísimo que se les olvide a los diputados de México o a los diputados de otros o parlamentarios de otros gobiernos. ¿Por qué están ahí? Y están ahí porque fueron elegidos para representarnos. Y lamentablemente no nos representan, porque no se preocupan qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace bien. Y por eso cuando hablé de las cuestiones de decisión política, de la voluntad política, es verdaderamente el deseo de servicio que todo político debería tener
y que lamentablemente casi todos carecen de ello. ¿Qué opinión le merece el islamismo, fundamentalismo en el europeo de hoy? Sí, En Europa. en la Europa de hoy. Miren, el Islam, como el cristianismo, como el judaísmo, son religiones, es decir, son, digamos, normas que nos comunican al ser humano con una deidad, con una superioridad divina. Pero lamentablemente no todos los que dirigen estas religiones tienen esa actitud. El islamismo, que se llama yihadismo radical o fundamentalista, tergiversa lo que dice el Islam y entonces ha tratado de imponer su manera de pensar en todo el mundo, empezando por Europa. ¿Por qué por Europa? Porque la Unión Europea, tal vez por ingenuidad, tal vez por intereses económicos, permitieron desde hace más de 30 años el ingreso de personas que venían de los países musulmanes. Y estos países, estos musulmanes que llegaron a Europa, no todos son radicales fundamentalistas que quieren imponer su manera de pensar al resto. Es dificilísimo que llegue un musulmán a Francia y le quiera imponer a los franceses su manera de ver la vida de acuerdo al Islam. Entonces, el problema son los extremistas judíos, como los ultraortodoxos, que ahora forman parte del gobierno de Israel, los extremistas católicos, que se dan golpe de pecho de que yo y se le rezan a la Virgen María y salen y le rompen el hocico a un vecino. Y lo mismo pasa con el Islam. Entonces todo extremo es dañino. Y el problema es eso, que no vemos más que nuestro propio interés y hacia dónde voy yo. ¿Y el otro qué? ¿Por qué hacerle daño al otro para lograr algo uno mismo cuando podemos ir de la mano, lo he dicho muchísimas veces, y lograr algo todos como sociedad? Por eso la investigación científica. Los científicos, aunque la directora de CONACYT considere que son neoliberales, el científico, el investigador científico y tecnológico, lo que desea es solucionar un problema o hacer una mejora para que la sociedad humana viva mejor. Que luego se desvirtúe, lamentablemente, eso es otra cosa. ¿Piensa que alguien como Nayib Bukele sería la solución para lo que se vive actualmente en el país? En México no. Yo creo que lo que él hizo, y es que la verdad, lamentablemente, pocos sabemos de la historia. Lo que Bukele está haciendo, y que además está en alguna medida siendo copiado por el actual presidente Noboa de Ecuador, lo hizo durante 30 años el dictador de Singapur. No recuerdo su nombre, él murió ya hace varios años, pero él durante sus 30 años de su dictadura dijo, el que comete un delito se muere. Ni siquiera Bukele lo ha hecho. El de Singapur lo hizo. Tú cometes un delito, matas a alguien, violas a alguien, le robas a alguien, te mueres. Nada de que te vas a la cárcel, nada de que te tengo a pan y agua. No. Mataba al que cometió un delito. Que algo parecido hizo el presidente en Filipinas. El narcotraficante se moría. Es más, alguien le preguntó, bueno, ¿y si tu hijo es narcotraficante? Él contestó, se muere igual. Entonces, lo que sí estoy convencida es que para grandes daños, ni modo, grandes remedios. Y eso de que no, en México tenemos lo que se llama, las prisiones son como para que se recuperen y puedan formar parte de la sociedad, o sea, para que dejen de ser delincuentes y se vuelvan personas decentes. Hay
personas que cometen delitos por hambre. Y a esos son los que más daño les hace la autoridad. Hay personas que cometen delitos por ambición y esos al ratito están afuera, como acaba de suceder en este país, que acaban de darle la libertad, digamos, que quede en su casita, muy cuidadito, el señor Lozoya, que se llevó no sé cuántos millones de dólares que le dio Odebrecht de Brasil para que hiciera contratos cuando era director de Pemex. Entonces, la verdad es que todo es relativo, como lo dijo Albert Einstein, y también todo depende con el cristal con que se mira, porque cada uno de nosotros tenemos una visión de todo diferente, motivado por el lugar donde nacimos, por la educación que tuvimos, por el clima, por la edad y por toda una serie de condiciones que condicionan, valga la redundancia, nuestra manera de ver las cosas y de ver la vida. Ojalá todos la vieran como yo, optimista, alegre, y pues, no importa, la vida a veces te jode, claro, pero la palabra resiliencia no es gratuita. La resiliencia existe. Casi todos nosotros hemos tenido momentos muy canijos en donde estamos en el fondo y salimos adelante, unos mejores que otros, pero salimos adelante. Maestra, buenas tardes y saludos desde Monterrey, Nuevo León. ¿Podría hacer un video sobre la masonería? No voy a hacer un video sobre la masonería porque si yo hago un video sobre la masonería, no quiero ni decirles las agresiones que voy a tener de todos los que creen que el ser masón es una maldición de los judíos, etc. Entonces mejor métanse a Google y averigüen qué es la masonería. Dice, hola Miriam. Hola. ¿En qué red social es mejor para acercarse a los jóvenes emprendedores? ¿Qué red social? Pues es que yo conozco muy poco de redes sociales como tales, pero lo que sí creo es que deben buscar en Google en donde hay información y experiencia sobre lo que es los emprendedores, que para mí el emprendedor es un elemento importantísimo en el desarrollo actual de nuestra sociedad. Los emprendedores, que son la mayoría jóvenes, yo llamo jóvenes a todos aquellos que son menores de 50 a 55 años, ya después son medio maduritos, pero que están así como con las pilas puestas para ver en dónde pueden hacer algo, no solamente que les dé la oportunidad de hacer dinero, sino que también satisfagan la necesidad, más que el capricho a la moda, claro, la necesidad de contribuir a la solución. Claro, también se vale que haya un emprendedor que vea un nicho de una moda, como los pantalones rotos, que yo no entiendo de dónde sale que sea súper de moda tener un pantalón de mezclilla roto y se sientan que están súper a la moda, pero bueno, el mercado al que le duela, somos los liberales todos, y al que le duela se aguanta, porque todo es respuesta al mercado. Al mercado quiere decir al consumidor. Si yo como emprendedor voy a ver que el tener pelotitas amarillas en los pantalones rotos y eso pega, lo voy a producir, y si veo que se vendieron 100 y luego 200, pues eso hace que ese emprendedor en un momento dado vaya creciendo y se convierta en un empresario formal y con todos los beneficios y sacrificios que tiene que tener un empresario, porque no crean que el empresario nada más está ahí para joderse al obrero y rascarse la panza. No, un empresario tiene que hacer bastante más que eso. Yo nunca he sido empresaria, aclaro.
¿Está de acuerdo que a un criminal de lesa humanidad se le quiten los DDH? ¿Qué es el DDH? No sé, asumo que son como derechos humanos. Por supuesto. Yo considero que cualquier delincuente, en el momento que tiene que estar en una prisión, pierde su derecho porque pierde su calidad de humano. ¿Cómo le voy a dar respeto a quien se atreve a violar la ley? Pero, aclaro, violar la ley, no robarse un pan porque tiene hambre, eso es distinto. ¿Cree que si Sheinbaum llega a ser presidenta apoye todo el sector agrícola? Híjole, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo idea qué va a hacer la Sheinbaum si llega a ser presidenta. Les voy a contar un poco la experiencia de México, porque todo el mundo está seguro de que la Sheinbaum ni siquiera concientiza que la Sheinbaum no es solo López Obrador, es otro ser humano. Desde que llegó a la presidencia en nuestro país Lázaro Cárdenas, creo que fue en 1934, no me acuerdo, 34 o 36, él hizo de lado a Calles, que era el presidente anterior, es más, lo mandó al exilio. Y desde Lázaro Cárdenas hasta nuestros días, el que llega a la presidencia, se sienta en la silla presidencial y ya sea a la semana o al mes, se le olvida quién lo puso en esa silla, porque ni siquiera piensa que lo puso el voto de los ciudadanos. En este caso, López Obrador piensa que a él lo pusieron los que querían el cambio. Y sí es cierto, votaron por él los que querían el cambio, que lamentablemente nunca se preguntaron a qué se refería este señor con el cambio. Entonces, la Sheinbaum, creo yo, que cuando llegue a sentarse en la silla presidencial, si llega, se va a olvidar de López Obrador. López Obrador va a dejar de aparecer, a menos que intente imponer una tiranía, un autoritarismo y pretenda querer manejar a la Sheinbaum como si fuera su títere, que lo dudo. Una vez que la Sheinbaum se siente en la silla presidencial, si es que llego, insisto, deseo que vuelva a ser la científica que era y entonces a lo mejor va a dejar de apoyar todas las iniciativas de ley de López Obrador, que si ustedes se dan cuenta, no hay una sola que se refiere a los agricultores, no hay una sola que se refiere al campo, que por cierto, la próxima, yo creo que mañana voy a hablar del gravísimo problema que se está dando en la Unión Europea con los agricultores, que se están manifestando en todos los países por la falta de apoyo que están teniendo por las altas autoridades europeas. Sam dice, por eso es que la sigo, sus opiniones son claras y puntuales. Ay, gracias. Nunca imaginé que tendríamos que elegir entre Gálvez y Sheinbaum. Yo tampoco. Yo no tenía ningún problema con quién tengo que elegir, porque obviamente no voy a elegir a la Sheinbaum. Lo que sí yo les quiero contar un poco de Xóchitl Gálvez, porque una cosa es Xóchitl Gálvez a partir de que el señor López Obrador le cerró la puerta de Palacio. Y otra cosa es Xóchitl Gálvez, la mujer, a la que yo he seguido desde más o menos 1998, porque Xóchitl Gálvez es la única mujer, es la única persona de América Latina que se le ha dado el nombramiento o el reconocimiento del empresaria del año en las reuniones de Davos. No sé si se acuerdan que les hablé más de una vez de las reuniones que tienen lugar en Davos en febrero. Davos es un lugar de Suiza donde ahí sí se reúne la cúpula del poder, los que tienen y los que dirigen el mundo. Y ella fue reconocida por esta cúpula del poder como la empresaria más importante, no sé si fue de 1999. Y a raíz de eso es que el presidente Fox, que fue electo en el 2000, la buscó para que trabajara con él. Y todo lo que ella ha dicho es cierto.
aceptó trabajar con él siempre y cuando lo que le permitiera es trabajar con los indígenas. Y todo lo que ella ha contado que ha ayudado a los indígenas es cierto. Y repito el dicho que siempre digo, al que le duela que se sobe, porque esa es la realidad de ella. De ser calificada como la pobrecita indígena, ahora es criticada como empresaria, porque es una empresaria capaz, porque es una empresaria que logró grandes éxitos y grandes cantidades de dinero, sí, ¿por qué no? Porque su trabajo le ha costado. Eso es lo que pasa con el empresario. El empresario utiliza sus recursos para llegar a hacer algo. Y el empleado o el obrero que siente que ese empresario lo está explotando, tiene la libertad de irse y buscarlo en otro lado. Y no nada más criticar al empresario por el mero hecho de que tiene la capacidad y la voluntad de crear una empresa y lo que significa, porque también significa crear empleos para que otras personas tengan ingresos para satisfacer las necesidades básicas de su familia. Entonces vamos viéndonos y vamos viendo las cosas en su justa dimensión. ¿Cree que Marcelo Ebrard era una buena opción? No, porque Marcelo Ebrard, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, también, les digo, se enferman de poder y toda la bronca de la línea rosa, de la línea 12 del Metro de México, fue culpa de él. El que murieran 29 personas. En principio fue una mala decisión de él, porque quería adornarse antes de terminar su periodo de gobierno en la Ciudad de México, de que él había hecho la línea 12. Y se cometieron muchos errores técnicos de ingeniería, que él permitió por el capricho de terminar adornándose con la línea 12. Y que posteriormente, no tanto Mancera, aunque todos lo satanicen también, fue la falta de mantenimiento, que eso es lo que nadie entiende. Y eso no es nada más de la Ciudad de México ni de la Sheinbaum, no. Seres humanos que me escuchan, el mantenimiento es fundamental para que las cosas funcionen. Desde la persona, tu cuerpo necesita mantenimiento. Eso quiere decir que tienes que checarte con el médico cada 6 meses si eres ya una mujer de 30 años para que no te dé cáncer, que tienes que darte mantenimiento con una comida adecuada, checarte la presión, en eso se refiere al ser humano. Que lleves tu automóvil al taller cada 6 meses para que le revisen el aceite, las bujías, etc. El mantenimiento significa prevenir en lugar de lamentar. Es triste ver cómo las personas en general no ponen atención a toda la problemática que les rodea. Sí, porque nada más se ven al espejo y dicen, solo yo existo, y el resto que se friegue. ¿Qué nos espera con todo el problema del narcotráfico? Cada vez estamos peor con el cobro de piso. Ay, esa es otra. Yo les voy a contar, porque tengo muy buena memoria, les digo, además de falta de modestia. Hace ya varios años salió una noticia en un periódico de Nueva York, creo que fue en el New York Times, o en Wall Street, whatever, o la que sea, en donde se acusaba a Rafa Márquez, que es un mexicano, maravilloso futbolista, que además yo no sé por qué, pero me cae bien, al mismo tiempo que a un cantante, no me acuerdo del nombre, pero el apellido Álvarez, Dani, a lo mejor sabes el nombre, un cuate cantante. Y resulta que a ambos los acusaron de que lavaban dinero con lo que les pagaban los que los contrataban, a uno como futbolista y al otro como cantante. Eso salió en una noticia de un periódico de Nueva York. Al día siguiente se le congelaron las cuentas a los dos
en Estados Unidos. No sé si pero en Estados Unidos. Hasta que averiguaran a ver si era cierto que Rafa Márquez lavaba dinero. Entonces mi pregunta, y lo vengo diciendo desde hace más de 6 años, ¿por qué les cuesta tanto trabajo congelar las cuentas de los cárteles? ¿Ustedes creen que la DEA y que el CISEN en México y que todos los grupos de inteligencia de cada país, Ecuador, Colombia, Venezuela, no saben en dónde están los dineros de todos los cárteles que manejan el narcotráfico internacional? Por supuesto que lo saben. Y si les congelaran sus cuentas, sería otro el cantar. Porque ¿qué es lo que le da fuerza a un individuo? Su capacidad económica, ¿cierto? Pero si hay solución, vuelvo a repetir, lo que no hay es voluntad política. Bueno, pues he ahí que hasta aquí llegamos, se terminan las preguntas, por lo tanto las respuestas. Les agradezco muchísimo tanto su apoyo, tanto su presencia, tanto su manifestarme sus inquietudes. También en alguna medida yo creo que agradezco sus agresiones porque me permite conocer puntos de vista de personas y saber qué debo conocer yo para contestarles. Así que les deseo bonita vida y nos vemos el 6 de marzo para hablar de las mujeres, no del empoderamiento, no. Nacimos poderosas, dejémonos de cuenta. Vamos a hablar del papel que hemos jugado en la historia de la humanidad, ¿sale? Muchas gracias.